orgullo y humildad. Este es nuestro tercer episodio de esta serie. Creo que ya con este terminamos esta serie. Y el texto en el cual hemos estado trabajando es Santiago 4:6. Entonces, ¿tienes grabando ya? Bien. Santiago 4:6. Y Rancé nos va a ayudar allí, va a estar apoyándonos con los versículos. Santiago 4:6. Y ese es el texto base. Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, esos orgullosos, y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Ahora, estábamos viendo que gracia, ¿qué es? ¿Qué recuerdan que era gracia? A favor de Dios, pero exactamente en el contexto que estábamos hablando, ¿qué era? Habilidad sobrenatural que Dios nos da. ¿Sí? Es una habilidad ¿qué? Sobrenatural que Dios nos da. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Que al orgulloso como lo resisten. ¿Y qué es resistir? Como lo aparta, ¿cierto? Lo tiene de lejos. Pero al que es humilde, ¿qué le da? Gracia. ¿Y gracia qué es? Habilidad sobrenatural de Dios para nosotros. Yo quiero decirles una cosa. Todo lo que Dios le haya puesto a usted a hacer en esta vida, usted va a necesitar de la gracia de Dios. O sea, usted no va a poder hacer lo que Dios le envió a hacer sin la gracia de Dios. O sea, que necesitamos que para poder hacer el propósito de Dios, ser humildes, porque necesitamos de la gracia. Si somos orgullosos, ¿vamos a poder hacer el plan de Dios? No, porque vamos a desconocer su habilidad en nosotros y vamos a actuar por nuestra propia habilidad. Entonces, ante el mundo, la humildad es algo despreciable. El mundo, ¿cómo ve la humildad? Como algo débil, ¿cierto? Como que si alguien es humilde es ¿qué? Débil. El más fuerte es el más orgulloso, ¿no? El que tiene mayor conocimiento y el que tiene más poder. Pero delante de Dios, ¿quién es más poderoso? El humilde. ¿Por qué? Porque va a depender más de Dios. ¿Sabe que el mundo lo va a criticar a usted por caminar en amor? O sea, porque humildad es caminar en amor. Pero diga una cosa, Dios es lo que espera de mí. Dios es lo que espera de mí. Mateo 11:29, vamos a otro texto bíblico, Mateo 11:29. Dice, eso es Jesús hablando, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, la palabra me está diciendo, Jesús me está diciendo, llevad mi yugo, ¿qué? Sobre vosotros. ¿Y cuál es el yugo? ¿Cuál es el yugo que Él está diciendo? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice, lleven mi yugo? Se refiere al Espíritu Santo, ¿sí? A la guianza. Yugo es eso que une, ¿cierto? A los dos bueyes. Nosotros estamos unidos por medio del Espíritu Santo. Entonces, esa guianza es ese yugo. Dice, llevad mi yugo, o sea, la guianza del Espíritu Santo, la revelación de la palabra por medio del Espíritu Santo. Y dice que, y aprended de mí, que ¿cómo es Jesús? Jesús nos revela que es ¿qué? Manso y humilde de ¿qué? De corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, Jesús nos muestra que, o la fotografía que nos da la palabra es que Él es humilde, ¿cierto? Y vemos a través de los evangelios, ¿será que Jesús fue débil? No, Jesús nunca fue débil, ¿no? Jesús no fue débil, Él mismo dio su vida por nosotros. O sea, realmente en la Biblia no encontramos a alguien más fuerte que Él, ¿sí? A alguien más fuerte en carácter. De pronto en fuerza Sansón, ¿no? Pero en carácter no hay nadie como Jesús. ¿Y Él era qué? Humilde, humilde. Y aún dice la Biblia que Jesús fue exaltado sobre cualquier otro nombre, ¿sí? Aún en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesús. Y Él era alguien que caminaba ¿en qué? En humildad, en humildad. Y en el Antiguo Testamento encontramos otro ejemplo que es en Números 12:3, que eso lo vimos también, Números 12:3, y es hablando acerca de Moisés. Y el testimonio que la Biblia da de Moisés dice, y aquel varón Moisés era ¿qué? Muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y sabe que usted en el Antiguo Testamento no encuentra a alguien como Moisés que se moviera en la cantidad de milagros que él hacía. O sea, en los milagros de abrir un mar en dos, ¿cierto? El milagro de que una nube y una columna de fuego lo seguía. El milagro en que 10 plagas, que cuando él extendía su vara, 10 plagas se extendían. No había alguien como Moisés en poder, ¿cierto? En unción.
Sin embargo, la característica que Dios resalta en Moisés no es tanto el poder, porque el poder de quién venía o quién lo respaldaba, Dios. Pero lo que resaltaba en él era que su mansedumbre. O sea que hay una parte que le corresponde. A veces no estamos viendo mucho el poder de Dios en nuestras vidas, pero no se trata de nosotros, sino cuál es la responsabilidad de nosotros delante de Dios. Ser humildes. Muy bien, humildad, humildad. Entonces hay una conexión o una relación entre qué? Humildad y el poder de Dios, o ser utilizado de Dios. Así como Jesús fue exaltado sobre todo nombre, asimismo Moisés, en su ministerio hubo mucha unción y mucho poder. Necesitamos entonces ¿qué? Humildad, humildad, humildad. Muy bien. Cuando usted tiene gracia, las cosas que para otras personas son difíciles, para usted son ¿qué? Sencillas. Ahora, la gracia inicialmente desde que uno nace pequeñito viene dada, ¿sí? Usted ha visto que a veces niños desde pequeños ya son buenos con los números, con los deportes, para exponer cosas. Pero, y ninguno de esos niños tuvo que como prepararse primero para ya tener esa inteligencia, sino que ya venía con ¿qué? Con esa habilidad, ¿cierto? Pero se olvida en la experiencia o en la práctica de quién viene esa habilidad. ¿Y esa habilidad viene de quién? De Dios, de Dios. Entonces necesitamos reconocer que la habilidad que usted y yo tenemos es de ¿quién? De Dios. Es un regalo de Dios, una obra de Dios. Pero Él puede añadir más. Sí, Él lo puede hacer más. No piense que usted ya con lo que usted tiene, ahí que se quedó. No, Dios puede añadirle más a lo que usted tiene. Usted solamente necesita ¿qué? Humildad y permitir que el Espíritu Santo toque su vida y se va a añadir más a su vida. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia, es la habilidad de Dios en usted. El Espíritu Santo nos lleva a ser excelente. Si usted de pronto se siente que es débil en una área, Pablo decía, cuando en algún momento en su vida él estaba siendo atacado, perseguido, y el Señor Jesús le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, si usted se está sintiendo débil, o sea que usted se siente incapaz frente a una circunstancia, una situación, ¿cuántos les ha pasado eso? Que ante una situación se siente como incapaz, como que usted no puede, como que hasta aquí llegué, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? De la gracia de Dios, porque esa fue la respuesta de Jesús. Bástate mi gracia, ¿por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, en eso en lo que somos incapaces, en lo que yo ya sé que no puedo, es que yo voy a depender más de Él. Es que yo voy a decir, Señor, necesito de tu ayuda. Yo hasta aquí llegué, yo necesito de tu habilidad. Entonces ahí usted se posiciona correctamente para recibir ¿de qué? De la gracia de Dios, del poder de Dios. Mientras usted se cree autosuficiente, usted es capaz, pues no va a recibir más de la gracia. Amén. Pero cuando vemos que somos incapaces y usted se somete a la palabra, ahí vamos a tomar más de esa gracia. La gracia de Dios es una de las cosas más importantes para la vida del creyente. Ninguno de nosotros fue salvo por obras. ¿Estamos de acuerdo? Y era imposible que alguno de nosotros fuera salvo por obras. Era imposible. Sin embargo, ¿debido a qué es que somos salvos? A la gracia de Dios, ¿no? O sea que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios por medio de la gracia. Entonces, lo que es imposible para usted es posible para Dios debido a qué? A su gracia. Pero usted necesita hacer algo. La gracia está disponible y la gracia es como la mano de Dios que se extiende para ayudarle a usted. Pero la mano que se extiende para tomar de la gracia de Dios se llama fe. Entonces allí van dos cosas de la mano. Va la gracia de Dios, que es su habilidad, su capacidad ante la incapacidad suya, pero la fe es la que toma de la habilidad de Dios, del poder de Dios. Era imposible que usted y yo fuera salvos, pero al momento que usted creyó en la obra de Jesús, su fe tomó ¿de qué? De la posibilidad de Dios, de lo que Dios podía hacer en su vida. Entonces, fe es importante, ¿cierto? O sea que una persona de fe podemos decir que es una persona humilde. Porque la persona de fe, ¿qué va a tomar? De la gracia de Dios. Necesitamos ser personas ¿de qué? De fe, que creen la palabra. Y nosotros no vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que la palabra de Dios dice. Entonces decía ya Santiago que Él da mayor gracia ¿a quiénes? A los humildes. Dios da más gracia a los humildes. La humildad lo que hace es reconocer la gloria de Dios. O sea, no dice, es que yo soy un duro en esta área. No, es debido a la gracia de Dios que yo puedo hacer esto.
Amén. Es debido. ¿Cuántos tuvieron un 2020 bueno? Pero es debido a qué? A su capacidad, a la gracia de Dios. O sea que día a día usted y yo debemos aprender a qué? A reconocer a Dios en nuestra vida, amén. A reconocer que la fuerza con la que yo me levanto cada mañana, la sabiduría con la que Él me da para tomar decisiones correctas, ¿es debido a qué? A su gracia. O sea, yo necesito aprender a reconocerlo día a día, ¿cierto? Él me da habilidad. La humildad es lo que me hace reconocer la obra de Dios. Pero el orgullo, ¿qué me hace reconocer? No, es que yo soy muy bueno, ¿cierto? El orgullo me hace pensar que se trata de mí. No, es que es porque yo me levanto temprano. No, es porque yo me quemé 5 años en la universidad estudiando, ¿cierto? Eso hace el ¿qué? El orgullo. Hace que la atención esté centrada ¿en quién? En mí, en nosotros, en mi propio esfuerzo, en mi propia capacidad. Pero la Biblia me dice es que yo debo esforzarme ¿en qué? En la gracia de Dios. O sea, en reconocer lo que Dios ha hecho en mi vida. Y en esa gracia es que yo debo esforzarme. Entonces, al fin y al cabo, ¿quién es el que me da la fuerza? ¿Quién es el que me da la inteligencia? ¿Quién es el que me da inteligencia? Dios. Entonces yo lo reconozco cada día. Porque si todo se trata de mí, pues, ¿qué hace Dios en mi vida? Porque al fin y al cabo yo puedo hacer todo, ¿cierto? Yo puedo hacer todo. Dios, ¿para qué me sirve? Solamente es como un bombero. Cuando estoy en la mala y cuando veo que no puedo decir, llego y lo llamo. No, yo necesito aprender a reconocerlo en cada asunto. En el más pequeño de mi vida, yo necesito empezar a reconocer a Dios. Eso es que caminar en humildad. Porque Dios es quien merece toda la gloria. Él es el que merece toda la gloria. Él nos hizo y no nosotros mismos. ¿No? Nosotros somos ovejas de su prado, le pertenecemos a Él. Por 2 cosas le pertenecemos a Dios. Por creación, fuimos creados por Él, pero también por redención. Usted y yo nos habíamos perdido, o sea, estábamos en la inmunda, estábamos jodidos, estábamos en el mismo infierno allá metidos, ¿cierto? Pero Él nos compró por medio de la sangre de Cristo. Así que usted es doblemente de Dios, por creación y ¿por qué? Por redención, fuimos comprados por Él. La salvación para nosotros es por gracia, es un regalo gratuito. ¿Pero fue barata? ¿La salvación fue barata? No fue barata. ¿Le costó a usted algo? Nada, a usted no le costó nada. Pero a Jesús le costó todo. Él dio su vida, derramó su sangre, ¿cierto? Es gratis, diga, la salvación es gratis, pero no barata. Pero no barata. Es un regalo de Dios que usted y yo debemos apreciar, ¿cierto? De la manera en que es. Porque nadie hubiera podido pagar por mi salvación, solamente Dios lo hizo. Así que lo reconocemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si no tuviéramos más, o sea, si de pronto, o sea, nos hubiera ido mal este 2020 y todo, sin embargo hay algo que agradecer, somos salvos, ¿cierto? Somos salvos. Y eso es algo, o sea, para agradecer por la eternidad, somos salvos. Pero no, tuvimos un buen 2020, gloria a Dios. Y vamos a ver algunos síntomas de una persona orgullosa. Síntomas de una persona orgullosa. Algunos ya he visto, vamos a entrar en otros. Entonces, algunos síntomas de una persona ¿qué? Orgullosa. Cuando uno va al doctor, uno que espera y uno vaya con un dolor, uno que espera del doctor, que encuentre ¿qué? La causa del problema, ¿cierto? Entonces, cuando usted viene aquí, quiere encontrar ¿qué? ¿Qué es lo que necesita mejorar? ¿Qué es lo que necesita qué? Corregir, amén. Venimos con una expectativa, ¿cierto? De ir a la iglesia ¿para qué? Para corregir ciertas áreas de nuestra vida. Entonces, usted no se asuste, usted solamente dice, yo necesito cambiar, ¿cierto? Yo necesito corregir. Y le voy a decir una cosa, desde que todos tengamos cuerpo, desde que todos tengamos carne, eso quiere decir que hay orgullo. Sí, ahí hay orgullo, hay orgullo. No piense que usted es como inmune al orgullo, no. Desde que tengamos cuerpecito todos tenemos ¿qué? Orgullo, orgullo. Y la humildad es algo gracioso, ¿por qué? Porque en el momento que usted cree que usted la tiene, se va, se desaparece, ¿sí? En el momento que usted dice, yo soy humilde, ¿qué pasó? Ya no, ya es orgulloso, se desapareció. Así es la humildad. Entonces, usted no puede ser consciente de que usted es humilde porque cuando es consciente es un orgulloso, ¿no? La humildad no es consciente de sí mismo, la humildad es consciente de quién, de Dios.
La Biblia dice que necesitamos examinarnos a nosotros mismos. O sea que hoy vamos a hacer un ejercicio de ¿qué? De examinarnos a nosotros mismos. Entonces, el primer síntoma del orgullo, pues hay muchos más, pero yo voy a dar algunos. El orgullo discute y pelea. ¿El orgullo qué? Discute y pelea. Entonces, cuando las personas son contenciosas, cuando las personas les gusta estar peleando, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Orgullo. ¿Qué quiere decirle? Tengo la razón. Yo soy el que tengo la razón, ¿cierto? Entonces están peleando todo el tiempo, hay discusiones, argumentos con otras personas. Y esa es ¿qué? La carne. Porque ¿qué hace la humildad? La humildad busca caminar en amor. Pero el orgullo, ¿quieres qué? Mostrar que tiene la razón. O sea, el orgullo siempre va a la razón. Siempre quiere demostrar que sabe más, que conoce más. Eso es lo que quiere demostrar. No está tan interesado en el otro, no está ni siquiera tan interesado en la verdad, solamente quiere mostrar que ¿qué? Que tiene la razón. O sea que cuando usted como que quiere tener conocimiento para demostrarle al otro que sabe más, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay? Orgullo. Orgullo. Pero el amor no, el amor está buscando en qué, en edificar, ¿cierto? En andar en amor, en estar en paz con las demás personas. Pero el orgullo ¿qué? Discute, quiere mostrar que sabe más, ¿cierto? Quiere saber que él lo conoce todo. Eso es lo que hace la Biblia. Entonces la Biblia nos está diciendo que donde hay contienda, hay ¿qué? Orgullo y toda obra perversa. Bien, la segunda síntoma del orgullo es que le gusta hablar de sí mismo, es como el tema principal, o sea, alguien que es orgulloso de qué, ¿cuál es el tema principal? De sí mismo, ¿sí? Le encanta. Todo el tiempo está hablando de lo que ha hecho, sus experiencias, de lo que le gusta, de lo que piensa. Su tema central es de sí mismo, ¿sí? Ahí, o sea, si usted quiere que esa persona le ponga atención, o sea, que se calle un poquito, háblele acerca de él y háblele bien, y ahí se va a quedar un poquito callado, porque le va a escuchar. Le gusta hablar de sí mismo. Tercero, el orgullo interrumpe, no escucha. O sea, el orgullo siempre quiere, mientras el otro está hablando, está pensando ¿qué? ¿Con qué le va a debatir? ¿Qué le va a decir? El orgulloso solamente, cuando están hablando las personas, es un preámbulo a lo importantísimo de lo que el orgulloso tiene que decir, ¿sí? Están esperando que se calle o a saltar para poder decir lo que tiene que decir. Es lo más importante. El orgulloso no reconoce sus errores. ¿No qué? No reconoce sus errores. O sea, ¿cómo sabe uno que está siendo orgulloso? Les voy a dar un ejemplo práctico que a todos nos ha pasado. Llegamos tarde a una cita y le preguntamos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? No, el tráfico. O sea, ¿la culpa la tiene quién? Los demás, ¿cierto? El orgulloso nunca reconoce que, oiga, no me levanté temprano, no gestioné rápido para llegar a temprano, ¿cierto? ¿Quién tiene la culpa? Los demás. ¿Pero él asume la responsabilidad? No la asume, ¿cierto? Eso hace el orgulloso. Mientras el humilde acepta su responsabilidad. O sea, el orgulloso ¿qué hace? Saca excusas. Siempre la culpa la tiene la vaca, el otro. Pero nunca reconoce su responsabilidad. Y eso nos pasa, ¿cierto? O sea que siempre, obviamente hay situaciones que afectan, ¿cierto? Pero debemos reconocer que nuestra responsabilidad. 5. El orgullo no le gusta sorprenderse. O sea, siempre conoce que fue a algún sitio o que fue a tal restaurante. Yo conozco uno mejor, ¿sí? Que alguna camisa o algo nuevo que salió. No, yo ya lo había visto en televisión. O sea, nunca se sorprende algo. Siempre alguien dice algo y siempre tiene algo mejor. Yo fui a Cartagena, no, yo fui a San Andrés. O sea, algo mejor, siempre. No le gusta sorprenderse, no le gusta gozarse con las demás personas, pero eso lo lleva ¿a qué? A la envidia. Eso le lleva a la envidia. El orgulloso no le gusta someterse a las autoridades, le es difícil doblegar la cabeza. Le cuesta la sumisión, le cuesta la sumisión. Eso le pasa al orgulloso. ¿Algunos identificados? ¿Sí? Un poquito, ¿no? Esa es la idea, que nos identifiquemos. Muy bien.
vamos a ver la historia de un hombre que tuvo que lidiar con el problema de orgullo, pero el Señor le ayudó. Vamos a ver la historia de Nabucodonosor. ¿Sí lo han leído alguna vez? Nabucodonosor, Daniel 4:30. Resulta que este señor hizo una estatua de sí mismo, una estatua grandísima, y dentro de la estatua, de lo que la estatua pedía que la gente le adorara, le adorara. El hombre tenía uno de los imperios más grandes en ese mundo conocido. Pero miremos lo que dice Daniel, capítulo 4, versículo 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para hacer casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Qué es lo que está diciendo este rey? Que ese imperio, que era uno de los imperios más grandes en la época, ¿quién lo había edificado? ¿Quién lo había hecho a fuerza? Él mismo, ¿cierto? Él mismo se estaba gloriando de ese imperio. Dice: yo mismo lo edifiqué, ¿cierto? Como casa real, con la fuerza de ¿qué? De mi poder y para la gloria de ¿qué? De mi majestad. Ya había llegado al punto que estaba buscando que la gente ¿qué? Le adorara, le adorara. O sea, él ya se había hecho Dios, ¿cierto? Entonces, ahí falló Nabucodonosor. Se le olvidó ¿qué? Darle la gloria a Dios. Y eso no nos pasa a nosotros. A veces nosotros vemos como, no, pero yo no he hecho una estatua. O sea, no he llegado a ese punto, ¿cierto? Ni le he pedido a la gente que si no me adoran los voy a meter a un horno. No he llegado a eso. Pero sí, usted a veces en su pensamiento, ¿cierto? Y se pone a meditar a veces de pronto en lo que ha sido su trabajo, en lo que ha sido sus estudios, ¿cierto? Y usted dice: esto me ha costado, esto ha sido a fuerza mía, ¿cierto? Y empieza ¿qué? A crecerle el pecho. Todo lo que yo he hecho, ¿cierto? Y anda así con el pecho bien inflado. Pero se nos olvida una cosa, y es que darle la gloria a Dios. Que todo lo que tenemos nosotros es debido a ¿qué? A Dios, ¿cierto? Debido a Él. Y miremos, sigamos leyendo este pasaje del 31 al 37. Dice: aún estaba la palabra en la boca del rey. O sea, este man se había llenado de palabras de elogio para él, ¿cierto? Se había llenado de esos elogios. Y mire lo que pasó. Mientras este cabezón se estaba ya elogiando y estaba vanagloriándose, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán, 7 años, pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiera. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Imagínense, en la misma hora que el man se llenó de su boca de vanagloria, en ese mismo momento, ¿qué pasó? Fue hasta lo más bajo, ¿cierto? Porque parecía ¿qué hace esa imagen? ¿Qué refleja o qué puede uno sacar de esa imagen? Que era un ¿qué? Como un animal, ¿cierto? Era como un animal. Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé ¿qué? Mis ojos. O sea que él reconoció que, o sea, después de todo esto, él reconoció de quién era que venía su habilidad. Dice que colocó su mirada arriba. O sea, yo sin ti soy un animal, ¿cierto? O sea, si somos decentes, ¿es debido a quién? Si tenemos algo de esencia, es debido a Dios. No es debido a nosotros mismos, es debido a Dios. Dice: alcé mis ojos y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. O sea, vino sabiduría a él, vino razón por fin. O sea, para Dios, cuando no le estamos dando gloria a él, estamos, ¿cómo se le llama a una persona que no está en razón? Está loco, ¿cierto? Pero este entró en razón cuando empezó ¿a qué? A darle gloria a Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces?
En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y me fue restablecido y fui restablecido en mi reino, y mayor que grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con orgullo, con orgullo. Entonces, ¿qué fue lo que realmente le pasó allí a Nabucodonosor? Que por causa de su arrogancia y de su orgullo, ¿qué pasó? Se chavetó, ¿no? Se enloqueció, es lo que está diciendo allí la palabra de Dios. La soberbia que había en su corazón, él perdió la razón. Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿Dios le mandó todo esto a él? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Removió su gracia, ¿sí? Él removió la gracia. O sea que todo lo que ustedes, toda la habilidad que usted tiene, todo lo que usted puede llegar a hacer, toda su inteligencia es debido ¿a qué? A la gracia de Dios, a su gracia. Nada es por usted. Usted solamente ha reconocido esa habilidad de Dios y usted ha trabajado en esa gracia. Pero nada viene de usted. Todo viene de quién? De Él, ¿cierto? En ese momento que él reconoció esa gracia de Dios, dice que volvió ¿qué? Otra vez, ¿cierto? Su grandeza, su dignidad, ¿sí? Todas estas cosas. Pero el hombre llegó al punto de que parecía ¿qué? Un animal. Y este es un hombre sin Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez a un predicador que se llama Reinhard Bonnke, ¿no? Un evangelista en África. Él ha impactado millones, ya murió, pero él ha impactado millones de personas en todo el mundo. Y resulta que él salía un día de una campaña evangelística en el África, más o menos las campañas eran de 1 millón, 2 millones de personas, imagínate, y salía, iba a su hotel, ya estaba súper cansado, él cuenta en la historia, iba para su hotel, llegó a su hotel, se subió al ascensor y en el ascensor había un tipo borracho, olía hediondo, a tufo, no sé si estaba miado, pero olía horrible el man, eso era lo que decía él. Y él dice: Señor, yo estoy cansado y tengo a este hombre acá conmigo en el ascensor. Y el Señor le dice en su corazón: ¿por qué no lo miras con amor? ¿Sí? Y la única diferencia entre tú y él soy yo. Eso fue lo que le dijo. O sea que no había, lo único que hacía la diferencia es ¿quién? Dios mismo, Dios mismo. O sea, sin él nosotros estamos ¿qué? En la inmunda, ¿cierto? En la inmunda. Es la única diferencia. Y hay otra historia de un predicador llamado Kid Moore, es un duro, un maestro de rema del Centro de Entrenamiento Bíblico de nosotros en Estados Unidos, y él dice que estando un día, estaba hablando también acerca de orgullo, y le dijo al Señor: Padre, en oración, yo quiero saber qué soy sin ti, yo quiero entender hasta dónde llegas tú en mi vida y qué es lo que hago yo en mi propia cuenta. Y esa fue una oración que él hizo, ¿cierto? Y hay oraciones que usted diría: uy, mejor no la hubiera hecho, porque le puede ser contestada, ¿sí? Y bueno, pasó el tiempo y él se olvidó de la oración porque no le fue contestada ahí mismo, pero sí más adelante. Y él dice que un día se levantó en la mañana y dice que se sintió como raro, como mareado, como un poco diferente. Dice que él no podía meter casi sus pies en las chanclas. Entonces entró al baño, dijo: tal vez bañándome me ayude un poco, y acostumbraba que en el baño él cantaba, pero resulta que la lengua se le trababa, ¿sí? Y no podía cantar. Estaba lúcido, pero no podía coordinar ni colocar su chancla, ni tampoco cantar, no podía. Salió del baño a colocarse ropa y la esposa lo vio que no podía colocarse la ropa y le dijo: ¿estás bien? Pero se dio cuenta ella que no estaba bien. Llamaron al doctor, lo revisaron, le enviaron a hacer unos exámenes, tomografía en el cerebro, bueno, un montón de cosas. Estaba sano, el man no tenía nada, ¿sí? La esposa lo dejó un rato sentado en la sala después y dice que él empezó a oler las patas de las sillas. Lo encontró en 4 patas oliendo las patas de la silla. Lo levantó, lo puso en el piano, él acostumbraba a tocar el piano, pero no, nada pasaba. Pasaron 3 días y este ya parecía un animal. Era un maestro de la escuela de entrenamiento bíblico y parecía un animal. Estando ya él preocupado, dijo: no voy a poder hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer. Él tenía un ministerio grande, pero se había truncado en este momento.
Y él estaba clamando a Dios. Y él le dijo, Señor, ¿qué es lo que pasa? Y el Señor le habló y le dijo, tú querías saber lo que tú eres en mí. Eso eres tú sin mí. Amén. O sea, ¿qué somos sin Dios? Nada. Nos animamos. ¿Sí? Por eso yo les decía, aún la propia decencia viene de Dios. Que usted sea un poquito decente viene de Dios. Porque estos seríamos unos animales. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Reconocer que Él opera en nuestras vidas. ¿Cierto? Reconocer que Él opera en nuestras vidas. Él está haciendo cosas en nosotros, dándonos capacidades, habilidades, más allá de lo que nosotros entendemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y un animal? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios mismo operando en nosotros. Vamos a ver Daniel 5:20, otra vez allí a Nabucodonosor. Daniel 5:20 dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue puesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Eso fue lo que le pasó ¿a quién? A Nabucodonosor. A Nabucodonosor. O sea, algo que debemos entender es que el orgullo nos lleva a actuar como ¿qué? Como animales, ¿cierto? Como animales, solo conscientes de nuestra propia necesidad, de nuestro propio deseo. Y ustedes se acuerdan que arrancamos con la historia del buen samaritano y vimos que pasaron dos hombres antes del buen samaritano. ¿Recuerda quiénes fueron? El sacerdote y el levita, ¿cierto? Pero los dos conscientes de sí mismo, no conscientes de la necesidad de otro. Y eso es lo que nos pasa cuando andamos en orgullo. Solo somos conscientes de ¿qué? De nuestro propio. Y estamos en un viaje. Cada uno de nosotros estamos en un viaje, ¿cierto? Y podemos pasar esta vida conscientes de ¿qué? De nosotros mismos, de nuestros sueños, de nuestros deseos, de lo que queremos llegar a ser, pero alejados del plan de Dios, del propósito de Dios y de la necesidad de otros. Y qué feo, ¿no? Llegar al final de nuestros días y mirar hacia atrás y ver que toda mi vida se basó en ¿qué? En mí mismo, en mi propio deseo, en construir lo que yo quería hacer, pero alejados de la voluntad de Dios y el corazón de Dios. Y darnos cuenta ya al final de nuestros días, qué egoísta he sido, qué egoísta he sido. Solo he pensado en mí, he sido un orgulloso, ¿cierto? Pero no, esto lo que nos anima a esta prédica es que a quitar nuestra atención en nosotros mismos para colocarla en Él. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Yo no quiero encontrar el final de mis días como un envidioso, como un orgulloso, que solo estuvo consciente de sí mismo, de su propio sueño, de su propia necesidad. Dios nos ha bendecido con su gloria y con su hermosura, pero en el momento en que nosotros nos levantamos en soberbia, en orgullo, en altivez, nos ensoberbecemos, nos endurecemos en nuestro orgullo, ¿sí? O sea que fue por culpa del orgullo que todo esto le sucedió a Nabucodonosor. O sea que hay unas consecuencias por caminar en orgullo. ¿Cuáles son esas consecuencias? Recuerda que vimos que antes de la caída, ¿qué viene? El orgullo. O sea que el orgullo lleva ¿a qué? A caer en pecado. ¿Sí? El orgullo nos lleva a caer en pecado. O sea que si usted está planeando darse un golpe en esta vida, lo único que tiene que hacer es ¿qué? Caminar en orgullo. ¿Quiere darse un golpe? Sea altivo, sea arrogante y piensa que lo que está haciendo es porque usted es súper brillante. No reconozca nada de la obra de Dios y va a ver cómo esto termina mal. Pero no queremos esto para nuestras vidas, ¿no? Sin Dios nada puede. Gálatas 6 del 3 al 4. Gálatas 6 del 3 al 4. Aquí vamos a ver algunos versículos que hablan de lo que usted es sin Cristo, ¿sí? Obviamente, la idea no es estar confesando eso es lo que yo soy sin Cristo. No, el enfoque de la Biblia es que usted confiese que lo que usted es en Cristo, ¿cierto? Pero el ver lo que usted es en Cristo le ayuda a apreciar más lo que usted tiene ahora. Gálatas 6, 3 al 4 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea que sin Cristo somos nada, ¿cierto? Y puede usted llegar a creer que es algo sin Cristo, pero realmente ¿qué está pasando? Se está ¿qué? Engañando.
Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Usted y yo vamos a tener que comparecer un día ante el tribunal de Cristo. ¿Sí saben eso? O sea, todo hombre y mujer tiene que ir ante un tribunal. Sea que usted haya creído en Jesús o no, usted tiene que ir ante un tribunal, ante un juicio. Obviamente, los que hemos creído en Cristo Jesús, vamos ante el tribunal de Cristo. Pero ese juicio no es para si vamos al cielo o al infierno, porque ese tribunal se va a llevar en el cielo mismo. Pero ese juicio sí es para qué, para ser recompensados. Y 1 Corintios 3, 10 al 15, 1 Corintios 3, 10 al 15, diga, yo voy a tener que comparecer delante del Señor. Dice que el Señor tiene como, sus ojos son como fuego consumidor, ¿cierto? O sea que ese fuego va a escanear su vida y va a revisar todo lo que usted ha hecho en esta vida. Dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, perito arquitecto, puse el fundamento que es Cristo, y todos los que hemos recibido a Jesús tenemos un mismo fundamento que es Jesús, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo. O sea que el fundamento es uno, pero aquí está diciendo, mira a ver cómo sobreedifica. ¿Qué me está diciendo? Que hay diferentes materiales con los que usted puede sobreedificar. ¿Sí? 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, el que yo les decía, versículo 12. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca. O sea, aquí me está mostrando unos materiales con los cuales se puede, ¿qué? Sobreedificar sobre el fundamento. Muy bien, versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada una, cual sea el fuego, la probará. Vamos hasta el 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. 15. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces se está hablando acerca de que tenemos unos fundamentos todos. ¿Cuál es el fundamento? Jesús. Pero sobre ese fundamento usted puede ¿qué? Sobreedificar, ¿cierto? Y me está hablando de diferentes tipos de material. ¿Qué pasa si yo sobreedifico con un tipo de material que es madera, heno, hojarasca, y voy a hacer, ese material va a ser probado con fuego? ¿Qué va a pasar con ese material? Se va a pasar una sola cenicera, ¿cierto? Una sola cenicera. Entonces, todo lo que invirtieron en esta tierra para hacer ciertas cosas, cuando lleguen delante del Señor, esto no es material que va a perdurar para la eternidad. Dios nos va a pedir cuentas, no por todas las cosas bonitas que hay en esta tierra, sino por las cosas que Él le mandó a hacer. Y probablemente, ¿cierto? Usted va a rendir cuentas por la responsabilidad que Dios le ha dado. O sea que es importante en qué estamos sobreedificando. Y todo tiene que ver con lo que Dios le mandó a hacer a usted. ¿Bien? Hay una historia de una pareja que estaban comiendo en un restaurante con su hijo. El esposo era muy altivo y estaban discutiendo. Él decía, yo construí este edificio, hice también este hospital. ¿Usted acaso ha construido algo en su vida? Le decía a su esposa. Esta mujer era ama de casa, se había dedicado completamente a su hogar. Pero hay hombres así, ¿no? Y ella se levantó y le dijo, mira lo que yo he edificado. Y estaba señalando a su hijo al lado. ¿Cuál de las dos obras usted piensa que va a durar por la eternidad? ¿Los edificios que él construyó o el muchacho que caminó con el Señor y que sirve a Dios? ¿Cuál de los dos es más importante? El que caminó con el Señor. Entonces, ¿en qué debe estar fundamentado o en qué nos debemos sobreedificar? En lo que Dios nos mandó a hacer. Edificamos en las vidas de otras personas. Amén. Sobreedificamos en las vidas de otras personas. Y yo quiero decirles que cuando nos acerquemos allá al tribunal de Cristo, hay coronas con las cuales vamos a ser recompensados. Coronas. Y una de las coronas es la corona de justicia. ¿Qué es la corona de justicia? ¿Sí saben cuál es la corona de justicia? Es para aquellos que aman su venida. Para aquellos que aman su venida. Entonces, ¿qué es lo que quiere que el Señor, que nos encontremos haciendo cuando Él venga? Haciendo su palabra, predicando, amén,
Estos van a tener ¿qué? Una corona de justicia. Pero también va a haber una corona de gloria, que son para los buenos líderes, líderes en el trabajo, en su hogar. Ellos van a recibir una corona, un galardón especial. Ahora, ¿cuál es el propósito de esas coronas? Apocalipsis 4, del 9 al 11. Apocalipsis 4, del 9 al 11. Dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. 10. Los 24 ancianos, esos 24 ancianos, ¿quiénes son? Recuerde que 12 eran las tribus de Israel, ¿cierto? Que representan el pueblo de Israel. Y los otros 12, ¿quiénes son? Los apóstoles, que representan nosotros, la iglesia. Entonces dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan ¿qué? O sea que usted va a ser recompensado. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser recompensado? Por hacer el plan de Dios. O sea, yo les dije, hay un fundamento que es Jesús, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Con qué usted sobreedifica? Usted sobreedifica con hacer el plan y el propósito que Dios ha hecho en su vida, ¿cierto? Obviamente también tiene que ver con su motivación, ¿qué lo motiva a hacer esas cosas? Pero Él está diciendo acá que todo eso va a ser ¿qué? Un día recompensado. Es el tribunal de Cristo. Y yo les dije, van a haber unas ¿qué? Coronas, corona de justicia, va a haber una corona de gloria. Pero fíjese lo que está diciendo acá. ¿Qué van a suceder con esas coronas? Dice: los 4 ancianos que se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante del trono, diciendo, miremos lo que dice: Señor, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Entonces, ¿por qué son sus coronas? Si usted hizo algo bueno, ¿es por qué? Es porque usted reconoce que Él está con usted. Amén. Usted reconoce que es debido a Él. Si usted fue un buen papá, es porque Dios le dio sabiduría, ¿cierto? Eso es lo que están haciendo acá. Todo lo que ellos llegaron a lograr, o sea, todas esas recompensas que ellos obtuvieron, ellos entendieron que es debido a ¿qué? A Él. O sea que usted va a llegar ese día al tribunal de Cristo y usted va a ser recompensado delante de Dios. Usted necesita tener algo claro, que todo es debido a ¿quién? A Él. Amén. No a nada viene de usted mismo, solamente usted se esforzó en esa gracia, pero todo es debido a Él. Tú me diste la habilidad, tú me diste la sabiduría, ¿cierto? Yo salí de la prueba en victoria debido a ¿qué? A que tú me fortaleciste. Todo lo podemos en Él y todo entendemos que proviene de Él. Amén. Gálatas 6:3. Leíamos, ese ya lo leímos, pero decía: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo ¿qué? Se engaña. A sí mismo. O sea que toda la gloria es para Él. Lo que usted logre es para Él. Él es el Dios. El universo está diciendo: grande es el que vive por los siglos de los siglos. Eso mismo nosotros deberíamos estar haciendo. En lugar de estar idolatrando lo inteligente que somos, lo capaces que somos o lo fuerte que somos en nosotros mismos, lo que hacemos es que darle la gloria a Él. Darle la gloria a Él. Y Juan 15:5, ya con ese terminamos. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces usted imagínese un árbol bien frondoso, no solamente bien frondoso, sino que da buen fruto, ¿cierto? En este versículo, ¿qué nos está mostrando? ¿Quién es el tronco y las raíces? Jesús. Pero ¿quién es el que debe llevar fruto? ¿Quiénes son esas ramas que llevan fruto? Nosotros, ¿cierto? Y sí, la gente nos busca por el fruto, pero realmente si esa rama se corta el tronco y se lleva o se va a tierra, ¿esa rama puede dar más fruto? ¿Esa rama puede seguir frondosa? No, esa rama ¿qué va a pasar? Se seca. Así mismo nosotros, si no estamos conectados a Él, si no estamos conectados a la vid, ¿qué va a pasar? Nos vamos a secar.
O sea que sí debemos llevar fruto, pero el fruto no es por nosotros mismos, no es por nuestra propia capacidad. Tenemos la naturaleza de Dios, tenemos la capacidad de dar fruto, pero todo es debido ¿a quién? Al tronco, a la raíz, que me nutre, que me da la habilidad, la capacidad, ¿cierto? Entonces, separado de Él, diga, separado de Él, nada puedo hacer. Puede ser que para el mundo usted sea, mejor dicho, el youtuber, tenga un montonón de seguidores, ¿cierto? Mejor dicho, o sea, el más de más. Pero delante de Dios, ¿tiene algo de qué gloriarse? Nada, 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 nada tiene que gloriarse, porque separados de Él, nada podemos hacer. O sea que nos conviene la humildad. Es conveniente para nosotros ser humildes, reconocer que es debido a Él. Amén. Porque sin Él somos como ¿qué? Animalitos. Usted sin Dios nada puede, usted sin Dios nada tiene, usted sin Dios nada sabe. Esas son tres cosas que deberíamos como tenerla presente. Sin Dios yo nada puedo, sin Dios nada tengo, sin Dios nada sí. Muy bien, esto era lo que quería compartir hoy con ustedes. Espero que haya sido una edificación para sus vidas. Pongámonos de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra que nos anima a depender más de Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos perdón, Padre, porque en muchas ocasiones, Señor, hemos atribuido, Padre, las cosas que hacemos, Señor, a nuestra propia gloria, Padre, pensando que se trata de nosotros, del esfuerzo que nosotros hayamos hecho, Padre, de lo inteligente que lleguemos a ser, Padre, de lo habilidosos en ciertos sentidos, Padre, pero, Señor, cuando estamos haciendo esto, estamos desconociendo que es debido a lo que tú nos has dado, Padre. Y reconocemos, Padre, que es debido a ti, a tu habilidad, a tu gracia, a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, Padre. Gracias, Padre, gracias por tu gracia, Padre, porque el reconocer tu gracia nos habilita para mayor gracia, Padre, para más habilidad tuya en nosotros, Papi. Gracias, Señor, porque sin ti somos así como llegó a ser Nabucodonosor, Padre, un animal allá en el pasto, Señor, y comiendo, Señor, de lo que le dan los animales, Padre, pero Papi, entendiendo esto, Señor, reconocemos más de tu gracia, de tu sabiduría y de tu amor en nosotros, Papi. Y gracias porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad, Padre. Y gracias por tu amor, gracias por tu sabiduría y gracias, Señor, porque en Cristo Jesús, Señor, podemos, Padre, hacer ese plan y eso que tú nos llamaste a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchas gracias.